Bueno, ya que hemos concluido con nuestra segunda temática correspondiente a la clasificación de las obligaciones, disculpen. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de la obligación. Vamos a ver el efecto principal, ¿no? Obviamente, bajo la influencia del Código Civil Italiano de 1942, la obligación se ha ido estudiando ya no solo desde su incumplimiento, es decir, antes se estudiaba simplemente el incumplimiento de la obligación y cómo se podía cobrar una obligación incumplida. Pero también se ha ido estructurando el cumplimiento de la obligación. El cumplimiento que tiene como sinónimo al pago, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del cumplimiento, a ver, los efectos de las obligaciones se pueden estudiar desde el punto de vista del cumplimiento, es decir, que el deudor cumpla a cabalidad con la obligación, y desde el punto de vista del incumplimiento. Es aquel en el que se estudia las prerrogativas del acreedor para obtener la satisfacción de la obligación y la conservación del patrimonio del deudor. Si el deudor cumple supuestamente, cumple entre comillas, de manera inexacta la obligación, es decir, parcial o de manera tardía, nosotros estaríamos ya ante un incumplimiento, ¿no? Ya no estaríamos ante un pago, propiamente dicho. ¿Qué son los efectos, propiamente dichos, ¿no? ¿Qué son los efectos de las obligaciones? Van a ser las consecuencias establecidas por el ordenamiento jurídico provenientes de la existencia y virtualidad de la obligación, ¿ya? De la existencia, es decir, de una obligación válida, de una obligación que ha existido antes, ¿ya? Son las consecuencias establecidas y reconocidas por el ordenamiento jurídico. Hay varias acepciones del pago, ¿no? En realidad, el cumplimiento termina siendo un sinónimo del pago. El pago va a ser el cumplimiento íntegro e idéntico de la obligación a la cual se ha comprometido el deudor. Tiene diferentes significados, ¿no? Vulgarmente, comúnmente, nosotros conocemos la palabra pago como la satisfacción de una deuda de dinero, ¿no? Nosotros pensamos que pagar siempre es entregar una suma de dinero. Sin embargo, esto no es así. Cualquier cumplimiento de la obligación es un pago. Es decir, si yo, por ejemplo, en una compra-venta te entrego una casa, yo también estoy pagando al momento de cumplir la obligación de dar, de entregar ese bien. Técnicamente, entonces, va a implicar el cumplimiento de la obligación, ¿no? La doctrina alemana, los estudiosos alemanes, sí han distinguido, ¿no?, el pago de la ejecución, por ejemplo. Los alemanes sí establecen que el pago termina siendo el cumplimiento de sumas de dinero, mientras que la ejecución va a ser el cumplimiento de prestaciones de entregar un determinado bien, ¿no?, diferente. O bueno, una prestación de hacer. Perdón. Entonces, bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, el pago se usa indistintamente tanto para prestaciones de dar, hacer y no hacer. Viene de la voz latina pacare, ¿no?, que significa satisfacer, pacificar y aplacar. Va a significar una conformidad entre lo ocurrido y lo previsto. Es decir, las personas que forman parte de la relación obligatoria ya lo habrían previsto. Y el pago va a implicar que eso previsto se realice, se cumpla. Arturo Alessandri, el profesor chileno, nos dice que el pago es la prestación de lo que se debe. Y de aquí que sea igualmente aplicable a las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Dupichot, citado por nuestro texto base, nos establece que el pago es una convención por la cual el deudor, llamado solvens, ejecuta una prestación debida de cualquier naturaleza, mientras el acreedor, llamado accipiens, recibe esta última, ¿no? Es muy interesante esta perspectiva, es muy curioso, esto, ¿no? Esta definición se va a basar en una de las teorías de la naturaleza jurídica del pago, ¿ya? Entonces, otra de las definiciones podemos tenerla del derecho romano, ¿no? Ulpiano nos dirá que el pago es la ejecución cabal de la prestación debida. Decimos que paga, nos dice, el que hizo lo que prometió hacer. Eso nos dice Ulpiano, citado por Inestrosa.
Finalmente, nuestro Código Civil va a establecer en su artículo 291 que el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Esto es muy interesante porque responde a los principios de identidad e integridad del pago que vamos a ver se encuentra explícitamente en el Código Civil argentino, pero que nos ayuda a entender el pago también. Entonces, lo establece la doctrina y creo que también puede ser aplicable a nuestro derecho. Los efectos de las obligaciones, entonces, ¿no? Los efectos, como habíamos dicho, son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la existencia y virtualidad de la obligación. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del pago? Hay diferentes teorías sobre lo que sería el pago, sobre qué es lo que distingue al pago de otros institutos jurídicos. Entre las teorías de la naturaleza jurídica del pago, nosotros encontramos la teoría del acto jurídico, que nos establece que el pago sería un acto, es decir, un hecho de voluntad humana, lícito, que aniquila un derecho. Se discute si es unilateral o bilateral, ¿ya? Porque muchas veces hay mora del acreedor, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno puede querer pagar, pero el acreedor no quiere recibir la prestación, ¿no ve? Entonces, por eso es que dicen, a ver, un ratito, no sería un acto jurídico. En un acto jurídico estamos ante actos de voluntad, pero muchas veces el acreedor no quiere recibir la deuda, ¿no? No quiere recibir el pago. Eso sucede muchas veces. Entonces, esta es la primera teoría. La teoría del hecho jurídico es la segunda, ¿no? Lo esencial no va a ser la finalidad, no va a ser esa intención, no va a ser ese acto de voluntad, sino la adecuación a los términos de la obligación. Entonces estaríamos ante un hecho, ¿no? Ante algo que está sucediendo en la vida real. Sería inaceptable porque tienen que existir, pues, el animus solvendi, nos dice la crítica a esta teoría. Tiene que existir un ánimo de pago, no simplemente realizarlo y ya, ¿no? De ahí que también la obligación tiene que realizarse con cierta diligencia. Tenemos además una teoría del acto debido planteada por Francesco Carneluti, que nos dice que el pago corresponde a una categoría especial de hechos humanos, ¿ya? Entonces le da a él una categoría especial y nos dice que el sujeto no es jurídicamente libre, ¿no? Mediante el pago. Entonces terminaría siendo, no, mediante el pago, el mismo, digamos, está reatado al cumplimiento de la obligación. Eso sería el pago, ¿no? Sin embargo, se critica esta teoría porque sí estaríamos ante un acto libre, nos dicen, ¿no? Si no, bueno, las obligaciones serían muy tortuosas inclusive, ¿no? La finalidad más bien, como habíamos visto desde un principio del derecho de obligaciones, es pues que dinamizar las relaciones económicas, ¿no? Finalmente tenemos una teoría ecléctica que nos dice a veces es un acto jurídico y a veces es un hecho jurídico. Y esto no termina convenciendo porque entonces el pago sería cualquier cosa, ¿no? Sería cualquier cosa y no tendría constancia. Por lo cual, sí está bien lo manifestado por Luna, al momento de decir, al final lo que importa es su funcionalidad, para qué nos sirve. Pero siempre es bueno conocer estas teorías, ¿no? Obviamente hay muchas más, pero estas han sido las más importantes. ¿Cuáles son los requisitos del pago? El pago tiene ciertos elementos esenciales, tiene ciertos elementos de validez, y también tiene ciertos elementos específicos, ¿no? Los elementos esenciales van a ser aquellos que hacen al mismo pago, ¿no? Es decir, aquellos que le dan, que forman parte de su naturaleza, digámoslo así. Se va a requerir en esta una manifestación de voluntad del solvens, ¿ya? Es decir, aquel que va a pagar. Dentro del pago, ya los nombres de los sujetos cambian, ¿ya? Esto les adelanto, vamos a revisar en un momento más. Son solvens y accipiens. Solvens va a ser el sujeto del pago que se va a encargar de cumplir la obligación. Y el accipiens va a ser el que va a recibir la obligación, ¿ya? No confundamos la relación obligatoria. Muchas veces los estudiantes llegan a confundirse y dicen, pero ya hemos dicho que solo hay sujeto pasivo y activo. Ojo, esa es la obligación, ¿no? La obligación es la que tiene sujeto activo, sujeto pasivo y un vínculo jurídico. Pero el pago es un acto aparte, ¿no? El pago es un acto en el cual se está realizando el cumplimiento de la obligación. Entonces, en el pago, ya los sujetos pueden ser diferentes. Eso vamos a verlo, ¿no? Tiene entonces que haber una manifestación de voluntad del solvens en el momento de realizarse el pago.
tiene que haber un objeto física y jurídicamente posible, ¿no? Esto que ya lo hemos revisado anteriormente, el momento de analizar la relación obligacional, ¿no? Es decir, el objeto, lo que se tiene que cumplir, no tiene que ser imposible. Nadie puede obligarse a lo imposible, ¿no? Tiene que ser jurídicamente posible, es decir, habíamos manifestado, ¿no? Uno no puede obligarse a matar, uno no puede obligarse a vender sustancias controladas. Entonces, jurídicamente eso sería imposible. Y físicamente posible tampoco, ¿no? Uno no puede obligarse a, qué sé yo, tocar en Santa Cruz a las 6 de la mañana en el cumpleaños de alguien, qué sé yo, partiendo recién, digámoslo así, ¿no? Entonces ya estaría destinada a incumplirse esa obligación. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la validez? Es decir, ¿qué es lo que hace que el pago termine siendo válido, termine siendo reconocido por el derecho? En primer lugar, para que el pago sea válido, tiene que existir capacidad de las partes, ¿no? Eso ya saben que es ustedes ya saben, es esa idoneidad, ¿no? Es ese, para tener ciertos derechos y ciertas obligaciones, esa aptitud, hasta dónde pueden llegar esos derechos y obligaciones. Lo pagado a un acreedor incapaz no libera al deudor, eso nos dice el artículo 299, a menos que exista un beneficio del incapaz, ¿no? Entonces, en la relación obligatoria y posteriormente en el pago, las partes tienen que ser capaces, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el acreedor, por ejemplo, es incapaz y se le ha pagado, ¿no? Se le ha pagado. En ese caso, entonces, no se libera la obligación a menos que de verdad se genere beneficio para el incapaz, ¿no? Para el menor de edad, por ejemplo. Tiene que existir, nos dice, ¿no? Otro de los requisitos para que sea válido el pago es que no existan vicios del consentimiento, ¿ya? Los vicios del consentimiento, ustedes los van a ver en la asignatura de contratos también. Son concretamente el error, no tiene que existir error, no tiene que existir dolo y no tiene que existir violencia, ¿ya? ¿Qué es cada uno de estos? No tiene que existir error, es decir, no tendría que existir una falsa apreciación de la realidad, ¿no? Es decir, yo no tengo que pagar, por ejemplo, creyendo que la copa que estoy comprando es de oro y había sido y no había sido así, ¿no? Hay diferentes tipos de error, eso ya van a ver ustedes. Error sustancial, error esencial, eso ya lo van a ver en la materia de contratos. Tampoco tiene que haber dolo, ¿no? El dolo se refiere a todo el conjunto de maquinaciones, artificios y reticencias. No es lo mismo que el dolo penal, ¿ya? No confundan el dolo civil con el dolo penal. El dolo en materia penal se va a referir a aquella intención con la cual una persona va a cometer todo ese iter criminis, ¿no? Es decir, va a cometer el delito tipificado. Pero en materia civil, el dolo se refiere a un conjunto de maquinaciones, artificios y reticencias que tienen la finalidad de hacer incurrir a otro en error. ¿Me entienden? Es decir, un pago es inválido si alguien le ha engañado a otro. Es decir, si le dice, ¿sabes qué? En esta casa ha nacido Pedro Domingo Murillo, te la vendo, ¿no? Y se la vende a un precio alto. Entonces, estaríamos ante un pago inválido. Tenemos además la violencia, ¿no? Que puede ser vis compulsiva o vis absoluta. Si el pago se realiza mediante vis absoluta, que sería ya la fuerza física, obligando, qué sé yo, mediante ciertos estupefacientes, etcétera, a que alguien pague, entonces el pago será inválido. O mediante vis compulsiva, ¿no? Que es la violencia moral. La violencia moral se va a referir a que alguien te presione bajo la posibilidad de que exista un peligro cierto, ¿no? Y un peligro grave que uno pueda llegar a sufrir. Entonces, estos vicios no deberían existir en el pago, ni error, ni dolo, ni violencia. Estos los van a ver, como les digo, ¿no? En la materia de contratos con más detalle. Yo ya les he dicho qué significa cada uno. Tiene que ser lícito, ¿ya? Es decir, la licitud de la prestación o abstención. La prestación, como habíamos dicho, tiene que ser lícita, reconocida por la norma jurídica. Los elementos específicos del pago, ¿no? Hay ciertos elementos que son propios del pago, entre los cuales nosotros tenemos los siguientes. En primer lugar, tiene que existir una deuda,
tiene que existir una cosa, cantidad o servicio adeudado, ¿no? Esto se desprende del artículo 291 del Código Civil. Ejemplificamos entonces con el artículo 3, ¿no? Hay diferentes fuentes de las obligaciones, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, entonces la deuda surge de diferentes fuentes, ¿no? La declaración unilateral de voluntad, el hecho ilícito, etc. Además, entre estos requisitos, entre estos elementos específicos del pago, será necesaria la intervención de un solvens. Como les había dicho, ¿no? Los sujetos del pago son solvens y accipiens. ¿Por qué? Son más genéricos. Porque no siempre el que paga va a ser el deudor y no siempre el que recibe va a ser el acreedor. Entonces, por ese motivo, porque no siempre el que paga es el deudor y no siempre el que recibe la prestación es el acreedor, por eso es que se les da otro nombre, ¿no? A los posibles ejecutores de la prestación o cumplidores, digámoslo así, de la prestación y a los que van a recibir la misma. Va a ser solvens el que pague la obligación, ¿ya? Y va a ser accipiens el que reciba la obligación, ¿no? A ver, el solvens puede ser el deudor o puede ser un tercero, ¿no? Incluso sin interés. El artículo 295 del Código Civil así lo establece, ¿no? Por lo que entonces usamos el término genérico de solvens, porque, reitero, no siempre va a ser el deudor, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Roberto se presta dinero de Julieta, ¿no? Y después su mamá lo encuentra a Roberto llorando porque no puede pagar, y dice, ya, hijito, yo te lo voy a pagar, ¿no? Y va y le paga a Julieta. Entonces, ese es un solvens, por ejemplo. Es un tercero que ni tiene interés en pagar, ¿no? Y en este caso no habría cumplido la obligación el deudor. Entonces hay ciertas reglas, ¿no? Les pido revisar también nuestro Código Civil. Tiene que existir además en el pago un accipiens. Normalmente el pago se hace al acreedor o a su representante, pero puede establecerse en el título constitutivo de la obligación que se pueda pagar a un tercero, ¿no? También se puede realizar esto por autorización judicial o legal, o si el acreedor así lo convalida, ¿no? Cuando te tienen que entregar algo y le dices, no, le entregas nomás a mi sobrino que va a estar en la casa, ¿no? Y lo consientes, o sea, consientes la entrega de la obligación a otra persona. También tenemos la figura del acreedor aparente o putativo, artículo 298. Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cómo puede haber un acreedor aparente? O sea, no creo que seamos tan ingenuos para confundirnos, nos dicen, ¿no? Pero puede suceder, por ejemplo, en una sucesión, ¿no? Supongamos que me debe dinero un señor X, ¿ya? Muere y deja 3 herederos, ¿ya? Pero se hace declarar heredero su sobrino, ¿no? Yo no sé que tenía él tres hijos, pero se hace declarar heredero su sobrino y yo le pago, si yo le debo dinero a esa persona, ¿no? Perdón. Entonces yo le pago a ese sobrino que se ha hecho declarar heredero, sin saber que habían otros 13 hijos que tenían que ser también herederos, ¿entienden? Entonces existe esa posibilidad y eso también puede liberar al deudor, ¿ya? Tal cual se ha establecido en el artículo 298. Un principio sumamente importante del pago es el principio de exactitud, ¿ya? Debe ser exacto en cuanto al tiempo, al lugar, al modo y la sustancia. Y lo que les había manifestado antes, ¿no? Si ustedes leen el texto de Llambias, nos establece que el pago tiene que cumplir 2 principios muy importantes, ¿no? Y esos están establecidos también en el Código Civil argentino. El principio de integridad y el principio de identidad. El principio de integridad implica que el pago tiene que ser completo, abarcar toda la cuantía del objeto debido, ¿ya? Es decir, si yo te debo $10,000 y te pago 5,000, eso ya es incumplimiento, eso no es pago. A menos que hayamos acordado que sea por cuotas, ¿no? Eso es diferente, y que me pagues los 5,000, eso es diferente. El que me pague 5,000 primero y después otros 5,000. Por otro lado, tenemos el principio de identidad, ¿no? Tiene que entregarse la misma cosa que se ha obligado uno a entregar, ¿no? No te voy a decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Toma mi televisor, no tengo plata, ¿no? Eso ya no sería un pago, eso también es un incumplimiento, ¿no? Obviamente hay ciertas reglas que nos permiten
modificar estos aspectos. Y les voy a invitar, el momento que ustedes realicen el análisis de los artículos del Código Civil, van a poder ver que hay ciertas reglas que inherentes a esto, ¿no? Al pago y sus posibilidades cuando se convalida por parte del acreedor. Por otro lado, el pago tiene que realizarse con cierta diligencia, ¿no? Ustedes han visto en la asignatura de Teoría de la Responsabilidad que existe una figura abstracta, es decir, un tipo, un modelo con el cual comparamos a las personas para ver si las mismas son o no diligentes, ¿no? Esta es la figura del bonus pater familias, el buen padre de familia que viene desde el derecho romano, ¿no? Y que en el derecho francés se llama el hombre razonable, hombre razonable. No existe el bonus pater familia ya, ¿no? O sea, ya lo han borrado y han dicho la diligencia de un hombre razonable. Pero en nuestro código todavía se dice que quien cumple una obligación tiene que hacerlo con una diligencia del buen padre de familia. Es decir, un hombre cauto, un hombre prudente, un hombre que tiene los cuidados y la debida cautela que le permitan cumplir la obligación, ¿no? Esto para establecer también si se ha incumplido o no la obligación, ¿ya? Esto va a permitirle al juez decir, un momento, a ver, veremos qué diligencia usted, a ver, comparémoslo con este hombre ideal que es el buen padre de familia para ver si usted efectivamente ha incumplido o no la obligación, ¿no? En las obligaciones profesionales, ustedes han debido ver, la diligencia se tiene que valorar en relación a la naturaleza de la actividad, ¿no? Es decir, con los cuidados necesarios y protocolos que cada carrera, que cada labor, que cada oficio requiera, ¿no? Para ver si efectivamente se ha cumplido. En el caso de negligencia médica, etcétera, ¿no? Así no se va a valorar con el buen padre de familia, es decir, no se va a comparar al profesional con el buen padre de familia, sino se va a tomar en cuenta las reglas que se tienen que cumplir, los protocolos. El objeto de la obligación. Esto está muy relacionado al, digo, el objeto del cumplimiento o también del pago, ¿no? Cumplimiento y pago, les recuerdo, terminan siendo sinónimos. El objeto del cumplimiento está muy relacionado al objeto de la obligación, ¿no? En obligaciones de dar, el pago implica que se tiene que conservar el bien hasta entregarlo. En obligaciones de dar cosas genéricas, el artículo 304, tal cual hemos visto el día de ayer, implica que si uno se compromete a entregar una cosa genérica, se va a liberar entregando una cosa de calidad media, es decir, ni la mejor ni la peor, ¿no? En una obligación de hacer el cumplimiento debe ser personal, salvo que el acuerdo, salvo que el acreedor consienta que otro lo cumpla, ¿no? Usualmente cuando uno se compromete a hacer algo, se lo hace, lo hace porque su acreedor lo ha buscado por la persona que es, ¿no? Entonces, la finalidad, en este tipo de obligaciones, la regla es que la misma persona que se ha comprometido tenga que cumplir. Pero el acreedor puede, en determinado momento, modificar eso y permitir que alguien más lo cumpla, ¿no? El derecho civil se caracteriza por eso, ¿no? Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, libros generales de derecho civil, nos distinguen entre tipos de normas diferentes, ¿no? Normas dispositivas y normas imperativas. Las normas imperativas son reglas que necesariamente, normas que establecen conductas que necesariamente deben cumplirse, mientras que las normas imperativas y normas dispositivas, ¿no? Las normas dispositivas, por su parte, se van a referir a ciertas leyes, normas jurídicas, perdón, no leyes, ¿no? Normas jurídicas que van a permitir que las personas modifiquen la regla establecida, ¿no? Y ustedes van a ver en el código hay muchas reglas, muchas normas dispositivas, porque dicen, ¿no? A menos que exista un acuerdo diferente, o a menos que lo digan así los usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? Entonces existe, digamos, cláusulas más abiertas en nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque la finalidad del Código Civil es, que las relaciones de particulares sean también fluidas, ¿no? Si fueran todas imperativas en el derecho civil, es decir, sí o sí tienes que hacer esto, entonces, sencillamente las relaciones en la realidad serían sumamente rígidas, ¿no? En el caso de las prestaciones de no hacer, la obligación va a cumplirse desde el mismo momento que nace la obligación, ¿ya?
Esto a tomar en cuenta, entonces. ¿Qué es lo importante del cumplimiento de la obligación? Si se cumple la obligación, se va a generar los efectos liberatorios, ¿no? ¿Qué nos dice Ulpiano? Paga el que hizo lo que prometió hacer, ¿no? Y si es que una persona cumple lo que prometió hacer, cumple la obligación a la que se ha comprometido, entonces nosotros nos encontramos ante la extinción de la obligación. La obligación se extingue de diferentes maneras según la ley, ¿ya? Por prescripción, por ejemplo, pero la más común y la que debería suceder siempre, tal cual nosotros hemos visto en ese esquema del principio del Schuld y el Haftung, es mediante el pago, ¿no? Mediante el cumplimiento. Entonces, si se cumple la obligación, se extingue, ¿ya? El cumplimiento o pago que no corresponda con lo pactado no es liberatorio, porque ya constituiría un incumplimiento. Revisemos algunas reglas. El artículo 305 de nuestro Código Civil nos establece que el acreedor puede rechazar el cumplimiento parcial a menos que se haya pactado de otra forma, ¿no? Si yo sí he aceptado que se me pague por cuotas, aceptaré aquello. Pero hemos dicho, ¿no? El acreedor puede rechazar el cumplimiento parcial, porque al final eso constituye un incumplimiento. Pero bueno, si se ha pactado de diferente forma, bienvenido a aquello. El deudor no se libera ofreciendo una prestación diversa también, ¿no? Si es que ofrece, a ver, ya te voy a pagar de otra forma, ¿no? Es decir, me debes dinero, pero te voy a entregar te debo dinero, pero te voy a pagar entregándote este televisor, ¿no? Y no, si ofrece una cosa diferente al pago, no se está liberando de la obligación, ¿ya? A menos que el acreedor lo consienta. Si el acreedor acepta esto, entonces, bueno, se pueden generar los efectos extintivos, ¿no? Los efectos liberatorios. Si se cede un crédito, la obligación se extingue con el cobro del mismo, salvo voluntad de partes. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, supongamos que Roxana me debe dinero, ¿no? Supongamos que Roxana me debe dinero. Entonces, si ella me debe dinero, me puede decir, ¿sabe qué? La Esther me debe dinero a mí, la misma cantidad. Entonces, haremos algo. Yo le cedo ese crédito, es decir, que Esther le pague a usted. ¿No ve? Si se cede un crédito, entonces la obligación no se va a extinguir el momento que ella me entrega ese crédito, ¿entienden? No se va a extinguir el momento en que Esther también diga, ya, yo le voy a pagar, sino se va a extinguir el momento en que efectivamente se realice el pago, ¿ya? El momento en que efectivamente se cumpla con la obligación. El deudor que no pueda pagar de la forma pactada va a poder pagar de una forma distinta mediante autorización judicial, ¿no? Si es que no es posible el pago, nos dice, entonces, bueno, recién el deudor podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional y podrá solicitar pagar de otra forma. Esto no va a ser aplicable a prestaciones de no hacer, eso nos dice, ¿no? Francesco Messineo, sería absurdo. Es decir, ¿sabes qué? Me he comprometido a no construir aquí, pero te lo voy a pagar de otra forma. No, no, no. Las prestaciones de no hacer no admiten esta regla establecida en el artículo 309. De esta manera, hemos concluido nuestra segunda grabación. Muchas gracias.